El caso de hoy inicia en las décadas de 1970 y 1980, justamente en la ciudad de Johor Bahru, en Malasia. Para estas fechas, cuatro jóvenes estudiantes se encontraban en el patio de la escuela, posiblemente jugando o haciendo cualquier cosa. Pero todo cambiaría cuando uno de ellos se percató de un objeto plateado en forma de disco del tamaño de un plato. Es decir, el objeto era pequeño, alargado y con una forma bastante única. Dicho objeto se encontraba descendiendo y de un instante a otro lanzó una especie de parpadeo con una luz que se alcanzó a notar aún siendo de día. Al enfocar su mirada podían ver como un grupo de 5 pequeños humanoides habían bajado de la nave. Según el testimonio de las personas involucradas, estos seres medían alrededor de 5 pulgadas. Si bien tengo que darte un ejemplo, aproximadamente es lo que miden los soldaditos de juguete. Además de esto, vestían una especie de traje de una sola pieza de color rojo. Estos seres parecían no importarles nada a su alrededor, pues se arrastraron por un agujero y la nave en la que habían arribado se desvanecía lentamente en el aire. Quiero pensar activando una especie de camuflaje. Sin embargo, la curiosidad de estos chicos no quedaría ahí, ya que fueron directo a la dirección por donde los humanoides se marcharon, pero no encontraron nada. Al parecer, lo único que pudieron notar de diferente en el ambiente era un olor a hierba quemada, pues habían visto cerca del lugar un tramo de pasto quemado. Según ellos, era una marca que había dejado la nave al aterrizar. Al no encontrar nada y verse envueltos en más preguntas que respuestas, decidieron ir con el director del instituto solo para contarle todo lo que habían visto. Este relato, si me lo preguntas, dejarlo ahí solo quedaría como una anécdota más por parte de unos estudiantes traviesos. No obstante, ese no fue el único relato, ya que pronto en los días siguientes se tendrían reportes de avistamientos de criaturas similares en el área. Al investigar un poco por internet puedes darte cuenta que existen encuentros con ovnis y extraterrestres de todo tipo a lo largo de los años, seres que dada su descripción pudieran ser sacados de una especie de fantasía, pero de vez en cuando siempre habrá algo que haga sobresalir un relato más que otros. Posteriormente, el 19 de agosto de 1970, otros estudiantes lograron ver otro ovni como el anterior, aterrizar en las afueras del patio de la escuela primaria Stowell, en Bukit Mertahan, ahí mismo en Malasia. Lo único que quiero resaltar aquí es que este avistamiento tuvo una pequeña variación en el relato, ya que de la nave no salió ningún tipo de luz, sino que de esta se abrió una pequeña compuerta de la cual descendieron pequeños humanoides de al menos 3 pulgadas de tamaño, mismos que tenían antenas sobresalientes de su cabeza y vestidos con trajes azules en lugar de color rojo. Cabe mencionar que esta vez estaban acompañados de un ser con vestimenta diferente a este. Traía un traje de una sola pieza de color amarillo brillante. En esta ocasión caminaron frente a los estudiantes, quienes los miraban asombrados, pues los seres en su mayoría los ignoraban y seguían con su labor, la cual era construir una especie de antena. De manera casi espontánea y sin pensarlo, uno de los estudiantes trató de tomar a uno con sus manos. En ese momento y de forma abrupta, como tratando de defenderse, el de traje amarillo, quien intuitivamente se piensa que era su líder, sacó una especie de dispositivo y le disparó al estudiante en la mano con una especie de supuesto rayo láser. No se sabe con certeza qué fue lo que le ocasionó al estudiante al ser atacado con el rayo, ya que no se encuentran registros de eso en las fuentes que consulté. Sin embargo, puede ser que no le haya sucedido nada, pues justo después de ese incidente, todos los testigos retrocedieron de forma temerosa y fueron hasta donde estaban sus maestros, quienes, incrédulos por tan semejante relato, fueron a ver lo que les habían contado, pero al llegar se percataron que la nave, la antena y los humanoides ya no se encontraban en ese lugar. Lo más extraño de todo fue que en ese mismo día por la tarde, uno de los estudiantes que se encontraba ahí volvió a ver la nave. Algo que cabe destacar es que este fue atacado por uno de los seres, sin que este los haya provocado. El estudiante que fue atacado cayó desmayado casi al instante, pasando un buen rato hasta que fue encontrado tirado en los arbustos. Nuevamente el ovni había desaparecido, pero lo más intrigante fue que el ataque le había dejado una roncha en su mano, donde afirmó que el mini rayo láser lo había impactado. Finalmente, al circular estos informes, muchos niños por el área comenzaron a reportar avistamientos de naves pequeñas, y sobre todo pequeños humanoides que medían entre 3 y 6 pulgadas de alto. También hubo otros intentos de atrapar a las entidades, pero siempre lograban escapar o disparar a sus atacantes con sus rayos en miniatura, a veces dejando cortes o marcas de quemaduras en la piel, incluso un corte en el que incurrió el hijo del jefe de policía local. Informes como este continuaron durante todo el verano de 1970, pero después de lo cual los alienígenas en miniatura parecieron haberse ido.
Otro caso más sucedió en 1973. Lo que aún sigue siendo un dato a debatir es que el hecho de que todos estos avistamientos fueron alrededor de escuelas, y es que sin duda es un fenómeno bastante raro en su tipo. En el patio de una escuela en Gambang, cerca de Kuantan, dos niños lograron atrapar una criatura de 3 pulgadas de alto. Después de capturar al humanoide, los niños lo llevaron con un maestro, quien en esta ocasión confirmaría la presencia de estos seres, pero en su versión, este lograría escapar de su cautiverio y posteriormente se marcharía lejos de sus captores. No mucho después de esto, unos niños que jugaban al fútbol en un patio de recreo en Budkit vieron una nave plateada de solo 2 pies de largo cerca del campo, lo cual fue suficiente para que los niños detuvieran su juego y echaran un vistazo. Esto pareció molestar a los seres diminutos, quienes al percatarse de que estaban siendo observados, dispararon una secuencia de rayos de luz, mismos que harían que los niños se asustaran y se fueran del lugar. Es fascinante ver cómo este fenómeno cuenta con cientos de criterios por parte de estos mismos seres, ya que parecería que no deseaban ser vistos por los demás humanos. Por algún momento los avistamientos comenzaron a ser menos hasta que en 1981 el investigador de ovnis Ahmad Hamaduddin informaría que había un avistamiento espectacular de uno de los pequeños humanoides en la base real de la Fuerza Aérea de Malasia. El primer avistamiento fue realizado por un testigo de 9 años que vio a la criatura bebiendo de un desagüe en la base. Al parecer este tenía 2 palpadores en la cabeza y sostenía una varilla parecida al acero en su mano. Una pistola que colgaba de su cintura era de color marrón y parecía que era un hombre muy pequeño. El niño dijo que regresó más tarde esa noche con 2 de sus amigos y todos lograron ver el mismo ser. Luego se lo contaron a su maestro y él curiosamente diría que no había ningún rastro de la criatura en el área, pero vio una choza roja como de indios tejida maravillosamente en la hierba. Esta parecía parcialmente aplastada. Posiblemente el último de los avistamientos daría un poco más de qué hablar, pues parecería que los extraterrestres se estaban volviendo un poco más agresivos que antes, ya que en un informe un niño había sido atacado por un ser, y este le había dejado todo el brazo paralizado, ya que fue atacado por una de las pistolas de rayos de la criatura. En otro informe, 3 niños y 2 adultos afirmaron haber sido cegados por un rayo, mismo que fue disparado desde uno de los diminutos ovnis en un lugar llamado Kulim. En el siguiente video, estaré revisando notas que encontré justo después de crear este guión, o datos que no cabrían dentro del relato. Si tienes alguna duda o comentario al respecto, no dudes en comentármelo, ya que lo estaré debatiendo en el próximo video.